¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Sala Podcast, o en inglés, Welcome to La Sala Podcast. Vamos a hacerlo bilingüe. Hoy vamos a hacerlo bilingüe para la gente que... Conmigo pongan las traducciones en los subtítulos. Bienvenidos a un episodio más. Episodio 2, pastor. Sí, excelente. Vamos a darle. Tenemos bastantes cosas que platicar. Creo que el primer episodio como que abrimos como el fe real, conversaciones reales, hablamos de fe. Y creo que este día vamos a decir algunos factos de lo que es la fe, porque de repente la gente está confundida y cree que tiene fe, pero probablemente está muy lejos de eso. Sí, hoy vamos a hacerlo un poco más natural. Es que la primera vez estamos como que nerviosones, no lo habíamos hecho. Teníamos más como un esquema ahí de más o menos cómo ir, pero hoy vamos a hacerlo natural, como hablamos el pastor y yo siempre, que nos sentamos ahí a platicar. Y lo que dijo el Paz, hoy vamos a hablar acerca de factos de fe. Pero yo quiero, Paz, comenzar estableciendo la idea de que hablemos acerca de nuestras palabras, del peso de nuestras palabras en la fe. Creo que es un tema que usted y yo hemos hablado mucho y que en la visión a la cual pertenecemos se habla muchísimo, porque creemos, ¿verdad?, que hay poder en nuestras palabras, que hay poder en nuestra boca. Y yo creo que sería muy bueno que la gente conociera la fe a través de las palabras, de la importancia de las palabras. Creo que eso nos ayudaría mucho, les ayudaría mucho. Entonces, ¿qué le parece si hablamos de eso? Sí, cómo no. De hecho, dime cómo habla una persona y te voy a decir si tiene fe o qué tipo de fe tiene. Yes, porque la Biblia habla de diferentes tipos de fe. Fe extraviada, fe réproba, fe náufraga, fe eficaz. Entonces hay diferentes tipos de fe, pero todo tiene que ver con lo que manifestamos. Hay una parte de la Biblia en Génesis que dice que toda semilla va a dar fruto según su género. Y Lucas 8:11 dice que cuando el sembrador salió a sembrar, lo que sembraba era la palabra. Entonces, si tú siembras palabras, esas palabras tienen que dar un fruto. Claro. De hecho, Isaías 55 habla y dice: toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará para aquello para lo que fue enviada. Entonces, no podemos minimizar el poder de lo que hablamos. Porque a veces como que en chiste decimos, hablamos tantas necedades, hablamos tantas cosas que no tienen que ver con un posicionamiento de fe. Sí, y a veces el mundo espiritual, bueno, no a veces, sino que el mundo espiritual se cree lo que nosotros hablamos. Sí, de hecho, el mundo espiritual o el enemigo no es lo mismo que Dios, que conoce los pensamientos, que conoce qué hay en tu corazón. Este vato no, él no tiene ese poder. Por lo tanto, el poder que nosotros le otorgamos es a través de lo que hablamos y manifestamos. Entonces es muy importante que nosotros podamos discernir bien esto o definir bien esto, para que nuestras palabras o lo que estamos confesando continuamente no sea un vehículo a través del cual se desplace una maldición o algo que traiga resultados. Hay un buen autor de la palabra de fe que habla acerca, y es Charles Cobbs, y él habla y dice que nosotros sembramos hoy lo que vamos a cosechar mañana a través de lo que hablamos, y eso es muy importante. Por eso este tema, ¿no? Sí, y la verdad yo creo que es importante porque cuando hablamos de fe hay cosas que nos gustaría o que deseamos vivir en nuestra vida, pero ha sido a través de las palabras que han salido de nuestra boca que probablemente no las estamos viviendo. Entonces, creo yo que la gente, o específicamente los cristianos y también los que no son cristianos, ¿no? Porque estamos de acuerdo que hoy se ha utilizado mucho un término acerca de manifestar. No sé si usted ha escuchado acerca de eso. Hoy todo el mundo es que hay que manifestarlo. Y hasta cierto punto, espiritualmente hay algo de verdad en ello. Obviamente se transgiversa un poco y la gente lo utiliza, no sé, en diferentes formas, diferentes sentidos, sabes, que no tienen que ver ni con la voluntad de Dios ni mucho menos, ¿no? Pero cuando hablamos de fe, claramente nosotros el hablar y el manifestar cosas que queremos ver en nuestra vida con base en la voluntad de Dios o alineadas a la voluntad de Dios, la cosa pinta diferente. Entonces, creo yo que es un tema que hoy el mundo lo está hablando,
el hecho de hablar, el hecho de manifestar, pero creo que como el mundo lo está hablando, usted sabe que la iglesia o el cristiano siempre trata no sé cómo, de ponerle una barrera. Sí, denosta eso, Exacto, desprecia o desacredita, porque hay términos en boga, ¿no? Y hay una especulación teológica acerca de eso también. Y nosotros decimos, es la confesión positiva. Eh, en sí, semánticamente no está mal esa expresión, Claro. confesión positiva, porque al final de cuentas hay que cuidar lo que confesamos. Claro. No vamos a estar confesando mal continuamente, pero hay como unos detractores de la palabra de fe que hablan acerca de la confesión positiva, Claro. y todo tiene que ver con un mundo diferente a Dios. Pero la Biblia está llena de fundamentos acerca de cómo es realmente la fe. Y la fe parte de lo que nosotros creemos, es lo que vamos a hablar, porque el hombre del tesoro de su corazón saca las cosas. Entonces, ¿por dónde sale? Por nuestra boca. Claro. O sea, tú dime que una persona está creyendo y yo te voy a decir por lo que está hablando, por lo que está sacando, porque eso es su tesoro. Entonces, la Biblia habla en reiteradas ocasiones del poder de lo que hablamos. De hecho, 2 Corintios 4:13 dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que piensa la gente. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que hablamos? La palabra dice la confesión de nuestra fe. La palabra confesión es el griego homologio, que significa hablar homologado a alguien. Entonces, aquí tiene que ver con estar homologados o alineados a la palabra de Dios. Entonces, no voy a estar hablando enfermedad que habla todo el mundo porque es normal. No voy a estar hablando crisis que habla todo el mundo porque es normal, porque son las vivencias, sino que yo voy a hablar lo que está escrito. Y la Biblia dice, por ejemplo, Joel, que habla acerca de una batalla. Guerreros, vengan, diga el débil, fuerte soy. Y está hablando de una batalla. Luego Pablo habla y dice que la batalla de la fe. Entonces, esta es una buena batalla, porque desde el momento que nosotros estamos peleando la batalla, ya fue ganada. Entonces, si yo entiendo eso, yo voy a hablar de acuerdo a lo que ya es un hecho espiritualmente hablando. Entonces, si la batalla ya está ganada, ¿por qué yo voy a estar todavía hablando mi enfermedad, mi crisis, mi ruina, mi situación negativa? No, no es mía. Hubo alguien que ya pagó. Entonces, yo alineado con la palabra, entonces voy a hablar y confesar lo que dice la palabra, porque es lo que creo. Entonces, estamos de acuerdo que hay muchas batallas en la vida del cristiano que se están perdiendo por lo que están hablando, por lo que están confesando con su boca, porque usted acaba de decir algo bien interesante, y es que la gente se adueña de los problemas. Se adueña y dice mi enfermedad, y se apropia y abraza una realidad a la cual Dios no nos llamó a vivir. A enfermedad, a pobreza, a nada de eso. Y la gente dice, es que mi enfermedad, es que mi mala situación económica. Entonces, ¿qué poder hay, pastor? Y sería bueno que a lo mejor usted nos contestara esto, ¿no? ¿Qué poder hay en confesar lo contrario? ¿Qué poder hay o qué hace en el mundo espiritual el confesar lo contrario? Sí, a veces las situaciones de nuestra vida son inevitables y suceden por la naturalidad de la vida, pero ¿cómo salgo de ellas confesando lo contrario y viviendo lo contrario? Porque al final de cuentas hay algo por lo cual crece la fe. Dios nos dio a todos una medida de fe. Un metrón, dice el griego. Dios nos dio una medida de fe. Romanos 12 habla acerca de esa medida de fe. Pero todos tenemos la responsabilidad de hacer crecer esa fe. Pero ¿cómo crece la fe? Dice la Biblia que crece por lo que oímos. Por el oír y el oír y entender constantemente la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la escucha mi espíritu? Es a través de hablarla para nosotros mismos. Si por ejemplo viene una enfermedad, no, pues yo no soy un enfermo tratando de ser sanado, yo soy un sano resistiendo una mentira del diablo, porque legalmente ya hubo alguien que pagó el precio por eso. Entonces, lógicamente nunca va a ser la voluntad de Dios que tú estés pasando por algo que Él ya pagó. Claro que es normal que como seres humanos pasemos por esas situaciones, pero es parte de esa normalidad que muchas veces nos mete en el problema, porque el vivir una aventura de fe tiene que ver con creer, pero también tiene que ver con vivir
y expresarlo. Pablo hablaba de esto muy determinantemente. Dice, en la ley era el que haga estas cosas vivirá por ellas. Okay. Pero en la fe es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hay una palabra de fe que predicamos y tiene que ver con confesar lo que dice la palabra, no lo que todo mundo está confesando, porque allí esas confesiones negativas, al final de cuentas, van a ser una siembra que va a dar un fruto. Porque hay algo bien interesante. En 1 Pedro 3:10 dice, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. ¿Qué es lo que no debemos estar hablando? Lo malo. El engaño de las tinieblas. ¿Cuál es el engaño? No, pues tú estás mal, tú eres un enfermo, no, tú te vas a morir, no. Viene la depresión, el estrés, y viene la ansiedad, y vienen tantas cosas porque no estamos creyendo conforme a lo que está escrito y hablando conforme a lo que está escrito. Entonces no tiene que ver con confesión positiva, tiene que ver con palabra de Dios, porque la fe habla. Porque yo voy a hablar lo que espero. Entonces, si tú estás esperando algo malo, lógicamente eso vas a estar hablando. Y al final de cuentas, por ejemplo, Job, que es un caso, él dice, el mal que me temía, ese fue el que me sobrevino. Y luego dice, hablaba lo que no entendía. O sea, él creía algo, que le iba a venir todo eso, y eso hablaba. Entonces, como consecuencia, le vino una serie de tragedias. ¿Por qué? Porque la maldición, dice la Biblia, que nunca vendrá sin causa. Siempre hay algo que la va a causar. Pero si homologamos eso y lo ponemos a la par, entonces la bendición tampoco vendrá sin causa. Si la maldición no viene sin causa, la bendición tampoco. Hay que provocarla. Y hay que provocarla pues a través de lo que continuamente hablamos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y está en Santiago 4:7. Dice, someteos a Dios. No es lo que el mundo, no es lo que la situación cotidiana me está diciendo, sino yo me someto a la palabra de Dios. Y entonces resisto al diablo. Y él va a huir de nosotros. Y eso de resistirlo, hablamos en el podcast pasado, en el episodio pasado, hablábamos de que es contradecir. Eso es lo que significa el griego antistemi, contradecir, pararse en contra de alguien y contradecirlo. Entonces, si el enemigo me está diciendo y dando todos los valores del mundo para tenerme todo mal, pues yo lo voy a contradecir. Entonces, si tú ves en Jesús, Jesús siempre habló. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Hay un espíritu detrás de las palabras. Entonces, el centurión decía, hey, solamente di la palabra. Envía la palabra. Yo tengo servidores. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba camino a la casa de María y Marta? Y entonces es detenido por eso y le dice, no es necesario que vayas a mi casa. Yo entiendo, y eso me parece bien interesante. Yo entiendo lo que es ordenar, yo entiendo lo que es decir y el poder que tiene el decir. Está muy interesante. Porque Jesús lo dijo. Por ejemplo, cuando iba en Marcos 11, que iba con sus discípulos y luego maldice la higuera. Porque dice que buscó frutos y no encontró. Y entonces lo oyeron sus discípulos. Dice muy puntualmente, lo oyeron sus discípulos. O sea, ahí hay una enseñanza. ¿Por qué? Porque él intencionalmente buscó que lo oyeran sus discípulos. Eso fue en el versículo 20. Y tú ya te das cuenta más adelante. Y Pedro creo que va y le dice, oye, la higuera que maldijiste, se secó. Y como que Jesús le dice, ay, mijo, pues no me por eso la maldije. Por eso, o sea, yo le dije, yo le hablé para que se secara. Y en ese contexto dice que todo lo que dijera, todo lo que digas, en el 23 dice, te será hecho. Si tú le dices a esta montaña, quítate y échate a lo profundo de la mar, la montaña se va a mover. A veces lo cantamos y esa montaña se moverá, pero no hablamos lo que tenemos que hablar. Entonces, ese asunto tan, a veces que lo vemos tan trivial. Ay, decía un familiar mío, ¿cómo voy a hablar? No puedo decir mentiras y hablar lo que no estoy viviendo. Pero la Biblia dice, teniendo el mismo espíritu de fe, pues hablamos conforme a lo que está escrito. Y luego dice, habla acerca de esa confesión de Jesús. Jesús les dice, tengan la clase de fe que Dios tiene y pueden hablarle a las circunstancias. Y lo que digan,
ustedes será hecho. Sí. Entonces esto es muy puntual, pues. Pastor, quiero hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta un tanto controversial. Venga. ¿Qué autoridad tienen nuestras palabras y qué autoridad tiene nuestra boca espiritualmente hablando para hacer cambiar las circunstancias? Porque hay mucha gente que tiene miedo, siendo bien honestos, tiene miedo a hablar lo bueno para su vida, a confesar cosas positivas para su vida, porque creen que no tienen autoridad respaldada por Dios o respaldada por el cielo para hacer que su circunstancia cambie. O a veces, perdón, ¿no? Sí. Continúas con la idea, pero a veces no lo hablan porque dicen, ¿y si no pasa? Voy a quedar en evidencia. Miedo. Es temor. El miedo es el enemigo número uno de la fe. Sí, entonces, ¿qué importancia tiene que tengamos cuidado de lo que hablamos? Claro. Es muchísima. Proverbios 18 al 20, habla y dice que la vida y la muerte están en poder de la boca. De tu boca, de lo que tú hablas. Y en el capítulo 6 de Proverbios dice que el que ama va a comer de sus frutos. Sí. Y está hablando del fruto de la boca. Hay un fruto del que vas a comer. Sí. Y eso se coordina completamente con la palabra cuando dice, toda semilla va a dar fruto según su género. Claro. Entonces Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador, habla de una semilla que cayó en mal terreno y otro. Y en Lucas 8 habla acerca de la definición de esto y dice, la palabra que se siembra, lo que se sembraba, la semilla que se siembra es la palabra. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Sí. El problema en esos casos no fue la semilla, claro, porque el Señor hablaba correctamente. Claro. El Señor trae la palabra correcta para toda circunstancia. A veces son los terrenos también, sí, donde no hay fruto. Claro. Pero creo yo que la Biblia nos enseña en reiteradas ocasiones que lo que nosotros hablamos determina lo que vamos a vivir hoy y mañana. Sí, y siguiendo con esta idea, la Biblia nos da respaldo y Dios nos da respaldo y nos da autoridad acerca de esto, acerca del poder en nuestras palabras, de la confesión de nuestra boca, partiendo de la idea de que Dios creó todo con el poder de la palabra, la creación cuántica. De su palabra, ¿no? Partiendo de esta idea, me gustaría que usted le pudiera explicar a la gente, que lo pudiéramos platicar acerca de esto, acerca de qué evidencias me da la Biblia para yo tener la certeza, la confianza y la seguridad de que lo que hablo es poderoso para cambiar la circunstancia en la cual estoy viviendo. Porque la realidad es que muchos no lo confiesan y no lo hablan. ¿Por qué? Porque no tienen la convicción, la certeza, la seguridad y el conocimiento en la Escritura para poder respaldar eso. Entonces, ¿qué seguridad nos da la Biblia para que nosotros podamos confesarlo con confianza, sabiendo que la circunstancia en nuestra vida mala, la situación, la enfermedad, puede cambiar con la confesión de nuestra boca? Sí, tú decías algo muy importante y lo confirmo. Nosotros fuimos diseñados por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Sí. Y como somos a su imagen y a su semejanza, también tenemos un poder en poder crear a través de las circunstancias. Dios creó el universo a través de 6 confesiones, el séptimo descansó, y esas confesiones dieron a luz. Y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, y tú ves mucho, Dios dijo. Sí. Entonces, realmente cuando habla, por ejemplo, acerca de Jesús, Él es la palabra, el verbo que se encarnó. Entonces, hay una importancia en la palabra. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y Él mismo como el verbo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. Entonces, Dios le importa tanto la palabra que encarnó a la palabra. Sí. Entonces es algo a veces muy abstracto por conceptos e ideas teológicas, pero es algo tan práctico a la vez. O sea, Dios ha determinado que haya fruto de lo que hablamos. La Biblia dice,
hablando de la fe, en Hebreos 11 dice, Hebreos 11:1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Entonces, en el versículo 3 dice, por fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no de se lo veía. que no se veía. Entonces, ¿cómo fue hecho? Si tú vas a eso, en el contexto te vas a dar cuenta que fue hecho por medio de la palabra, fue creado. Situaciones cambian por medio de la palabra. Me viene mucho a la memoria este caso que a veces hemos platicado acerca de esta mujer que tenía un flujo de sangre. Sí. Entonces, dice la Biblia, no dice que dijo una vez en pretérito tiempo pasado, sino dice que decía. Y ese decía es un copretérito progresivo, es un asunto en otras traducciones o esto se le llama presente continuo. Sí. Ella siempre confesaba, si yo toco el borde del manto de Jesús, voy a ser sana, voy a ser sana. O sea, hubo un poder que se gestó a través de su confesión. Y eso es muy puntual en la Biblia. A veces no lo vemos ahí, pero ahí está. Claro. Entonces, definitivamente situaciones cambian y se generan, milagros se gestan a través de lo que nosotros estamos hablando y que a veces lo minimizamos, lo trivializamos, pero es que es tan importante. Y no es un juego lo que hablamos. Sí, yo creo que hay un chorro de gente que dice que tiene fe, pero que su boca me dice todo lo contrario. Exacto. Entonces, yo creo que tener fe no es solamente creer a ciegas en algo, sino poder confesarlo continuamente y constantemente hasta que se vuelva una realidad en mi vida. Porque yo necesito tener esa convicción, esa confianza y esa certeza de que Dios va a hacer, quiere hacer algo en mi vida, pero creo yo que el cristiano también, por eso existe la oración, creo yo que el cristiano también necesita hacerle saber a Dios lo que anhela, lo que ama y lo que desea. Creo que ahí es donde está la fe, en lo que yo estoy dispuesto a confesar con mi boca, a hablar, a pedir, a decir lo que quiero ver en mi vida. Creo que ahí es donde Dios ve la fe de nosotros. Creo que Dios la ve en lo que nosotros hablamos, porque vuelvo a lo mismo, puedo creer que tengo fe, pero si estoy hablando pura ruina, estoy hablando pura derrota, creo que mi fe no está canalizada correctamente. Exacto. Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda esto. Que la gente entienda el poder que hay en la boca, que la fe se manifiesta a través de las palabras, que la fe se vuelve realidad a través de nuestra confesión. Al final de cuentas, lo que traes en el corazón es lo que vas a hablar. Sí. ¿De qué llenas tu corazón? ¿De palabra o de circunstancias, de realidades humanas? Sí. Porque una cosa es la realidad humana, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la fe en el milagro, en lo que Dios puede hacer. Claro. Entonces, a mí me llama mucho la atención un caso en la Biblia de, no sé si te recuerdas, cuando los espías aquellos fueron enviados a inspeccionar la tierra. Y yo digo, bueno, ahí hay ciertas contradicciones. El Señor les había dicho que era tierra donde fluía la leche y la miel y yo creo que Moisés no entró a la tierra prometida precisamente por su carencia de fe. Qué fuerte. Porque mandó a hacer un censo de cómo estaban las cosas cuando en realidad había una promesa. Sí, Dios ya le había o sea, dicho. que tienes que confirmar lo que estás creyendo. Entonces, aquí hubo 10 espías que regresan y hablan la tragedia de una realidad humana. Éramos como langostas a un lado de ellos, eran unos gigantes. Ciertamente sí hay muchas cosas muy bellas, unos frutos maravillosos, pero la neta no vamos a poder. Claro. Y entonces hubo 2 personajes que hablaron diferente. Sí. Era la misma realidad, era la misma óptica, pero la Biblia da testimonio que tenían un espíritu diferente. Sí. Porque lo que hablamos es espíritu. Claro. Yo en aquel día, dijo Jesús, voy a vencer a mis adversarios con el espíritu de mi boca. De mi boca. Entonces, la espada, ¿cómo contradecimos y cómo nos protegemos de las acechanzas del enemigo? Una de las armas es la palabra de verdad, que es la espada del espíritu, que es la palabra. Sí. Es la palabra. Sí. Y es defensa, podemos atacar. Entonces se habla de estos muchachos, Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente. Ellos hablan, no, Simón, es la tierra que Dios nos dio. Y luego en un momento dado decían, no, pues los vamos a comer como pan. Sí. Y tú dices, ¿cómo?
Aquellos son guerreros, ustedes vienen de ser esclavos, de estar sirviendo, de estar fabricando ladrillos allá. O sea, ¿qué garantías había de eso? Claro. Ninguna. Pero había una fe que salía desde su corazón, que la Biblia da testimonio de que tenían un espíritu diferente. Y la diferencia ahí estuvo, bueno, no sé si hacerlo como pregunta o conversarlo o no, pero la diferencia entre alguien que verdaderamente tiene fe está ahí. Ambos podían haber visto la situación complicada y hablar la situación complicada, pero unos decidieron ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío, ¿no? Sí. Entonces, creo que es algo tan común hoy en día en la iglesia. Gente prefiere ver el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso medio lleno, en lugar de ver pequeñas victorias, en lugar de celebrar esas pequeñas victorias, en lugar de hablarlo, aunque sea poco lo que están viendo, aunque sea una pequeña nube lo que están viendo, en decir, veo una pequeña nube. Creo que ahí es donde se marca la diferencia real de la fe de unos y la fe de otros. La Biblia, quise leerlo, lo puse acá, sí, porque precisamente lo que estás diciendo es lo que marca la diferencia. Romanos 10, 8 al 10, que ahorita lo mencioné. Más, ¿qué dice esta palabra? Cerca de ti está la palabra, sí, en tu boca y en tu corazón. Aquí hay dos cosas. Sí. No es solamente lo que tienes en el corazón, sino lo que sale por tu boca. Al final de cuentas, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, es lo que sale. Sí. Entonces esto es muy interesante porque a veces estamos tan llenos de contaminación por lo que está saliendo de nuestra boca, porque eso lo estamos creyendo. Sí. Eso que está saliendo, mira lo que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, salvación es un paquete completo. Sí. Salvación no solamente tiene que ver con estar libre de pecados. Salvación, el gozo de Dios, salvación tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con salud divina, tiene que ver con plenitud, tiene que ver con realización, tiene que ver con muchas cosas. Sí. Entonces, pero ¿cómo confesamos para salvación? O sea, ¿cómo logramos salvación? Sí. Con nuestra confesión. Claro. Entonces es bien importante, por lo que hoy estamos sembrando a través de nuestras palabras es el fruto que nos vamos a comer mañana. Uy, y aquí dijo algo que me saltó. Estamos hablando acerca de las palabras, ¿no? Pero también creo que sería bueno tocar el tema acerca de lo que escuchamos, de lo que llenamos nuestro corazón. ¿Qué es con qué nos estamos alimentando que nos hace hablar lo que hablamos? Creo que también tiene mucho que ver ahí, porque vivimos en un mundo que está rodeado de negatividad, siendo bien honestos. Sí, cierto. Estamos en un mundo rodeado de negatividad, donde la gente siempre está viendo lo malo. Y creo yo que el cristiano hoy en día necesita dejar de escuchar esas voces y comenzar a escuchar la palabra para que su confesión sea diferente. Claro. ¿Qué importancia tiene, pastor, lo que escuchamos? Claro. La Biblia dice, por ejemplo, en Marcos 4, 26, dice, mirad lo que escuchas, mira lo que oyes, porque lo que oyes se te va a añadir. Y eso me vuela la cabeza, porque a veces nos exponemos tanto a tantos temas de, ¿cómo decirlo?, que nos están condicionando mucho a vivir vidas insípidas, desabridas, faltas de plenitud, de realización, de abundancia, de gracia, de favor. ¿Por qué? Porque estamos hablando, estamos escuchando todo lo contrario a lo que puede generar fe, fe eficaz. Está generando una fe trastornada. Y al final de cuentas nos creemos todo lo que estamos escuchando. Tú escuchas de ruina y el próximo ruino vas a ser tú. Sí, es cierto. Tú escuchas de enfermedad y empiezas a estornudar, empiezas a hacer algo porque te condicionas por lo que escuchas. Todos tenemos la clásica tía que te escucha resfriado y ya piensa que te vas a morir, ¿no? Sí, unos te dicen salud y otros te dicen gripe. Sí, pero sí es bien importante lo que escuchamos, de lo cual nos estamos alimentando, porque eso va a determinar lo que tú y yo vamos a estar hablando.
Entonces, aquí, sí, pastor. perdón, no, en Mateo 16, 19, traducción del lenguaje actual, lo quise buscar ahorita porque dije, bueno, vamos a decir esto porque está muy fuerte. Dice, a ti, Pedro, te daré autoridad. Jesús lo está hablando. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. Y bueno, cuando dice prohíbas es límites, condiciones, establezcas con tus decretos o con tus palabras. Entonces, porque todo tiene que ver, esa permisión tiene que ver con lo que tú estás hablando. Entonces, todo lo que tú hablas, todo lo que tú digas, todo lo que tú decretes, todo lo que tú prohíbas, va a ser lo que tú estás haciendo aquí, va a ser avalado en el cielo. Entonces, hay un homologio, hay una uniformidad que debe existir entre lo que nosotros hablamos y lo que el cielo quiere. Entonces, conocer su voluntad, pues como tú decías, a través de la palabra, de escuchar, porque eso va a incrementar nuestra fe, va a catalizar nuestra fe, pero también va a llevarnos a hablar lo que es correcto. Entonces, es muy básico esto. No podemos estar diciendo, ay, es que el cielo no quiere esto. No, el cielo lo quiere, pero te ha dejado el poder a ti de que tú puedas construir un futuro mejor, de que tú puedas construir un porvenir. Y es a través de obras de fe, pero es también muy importante, puedo decir el 50%, lo que nosotros estamos hablando, porque eso es lo que está construyendo tu milagro, porque es lo que estás sembrando y es lo que vas a cosechar. Quiero abrir un tema que, bueno, no es un tema, ¿no? Es de lo mismo que estamos hablando, pero quiero hablar acerca de que palabras son semillas, del hecho de que palabras son semillas. Creo que es bien importante, Paz, que la gente pueda comprender esto. Que palabras son semillas, porque esto aplica tanto para nuestra propia vida como para lo que nosotros hablamos hacia la vida de los demás. Lo que nosotros hablamos, no sé, acerca de nuestra esposa, o lo que le hablamos a nuestra esposa, lo que le hablamos a nuestros hijos, lo que le hablamos a la gente que nos rodea. Palabras son semillas. Nosotros sembramos con nuestras palabras, y es el fruto que vamos a ver, dependiendo de la semilla que nosotros estemos sembrando. ¿Qué usted nos puede decir acerca de eso? Acerca del hecho de que palabras son semillas. Sí, como decíamos desde un inicio, ¿no? Lo que se siembra es la palabra. Por lo tanto, la semilla es la palabra. Lucas 8:11 avala esto. Pero definitivamente toda la escritura habla de que el que la ama, que ama la palabra, va a comer de sus frutos. Entonces, son semillas que producen un fruto. Es bien importante. Por ejemplo, estaba leyendo yo en Marcos 4:3. Dice, y vino cuando viene el tentador. ¿Cuál es la tentación? La tentación fue realmente el enemigo sabía esto y entonces le decía a Jesús. ¿Cuál fue la tentación? Le decía a Jesús. También utilizó sus propias armas. Si eres hijo de Dios, haz que estas cosas. ¿Y cómo lo venció Jesús? Con la palabra. Con la palabra. Escrito está. Una siembra que se cosechó en victoria. Entonces vemos cómo Dios vence, pero hay otro pasaje de la Biblia porque a mí me llama mucho la atención. Cuando los discípulos les dijo Jesús, crucen al otro lado, y él se puso a dormir, ¿no? Se puso a dormir. Y luego dice que estaban ahogándose, la tempestad se puso complicado todo, y entonces despiertan a Jesús y le dicen, ¿qué no te da cuidado que nos vamos a morir? Y Jesús les dice, hombres de poca fe. Él había establecido el crucemos al otro lado. Él les había dado la palabra. Y esa palabra se iba a manifestar, porque palabras son semillas que producen un fruto. Y entonces, ¿qué fue lo que usó para vencer eso? Se puso de pie, se incorporó y le habló a la tempestad. Entonces, Jesús nos da la muestra de lo que es ejercer una vida de fe. A través de la palabra venció la tempestad y les dice, no les da un pastelito por lo que hicieron, no, les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron?
Pero a veces los cristianos, y ahí voy, Sí. los cristianos muchas veces estamos como haciéndole un homenaje a la poca fe. A Jesús, Jesús lo recriminó Ya. por su poca fe. Sí. Y nosotros hasta le hacemos un homenaje. Solo una poquita de fe. Sí, sí, y sí. luego, si tuvieras fe como un grano de poquito. mostaza, poquita, 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 poquita. No, lo poquito no te alcanza. Tienes que hacer crecer tu fe. ¿Cuál era la propiedad del grano de mostaza que dijo Jesús? Que era la más pequeña, pero cuando se sembraba. Sí. Ahí quiero responder lo que me Sí, sí, decías. sí. Cuando esa semilla se siembra, llega a ser la más grande de las hortalizas. Sí. Entonces, claro que la fe tiene que ver con lo que está sembrando. Sí. Entonces, porque se siembra como un grano de mostaza y se cosecha en un Ya. gran fruto. Sí. Y es importante, y esto se los digo a los que están escuchando esto o viendo esto, es importante que entendamos esto, porque probablemente tu familia está como está, por las palabras que has sembrado en ella. Sí. Probablemente tu matrimonio está como está por las palabras que has sembrado en tu matrimonio. Si tú no te cansas de hablar divorcio dentro de tu casa, es lo que estás sembrando en tu casa. Entonces es lo que vas a cosechar. Si tú no te cansas de sembrar ruina en tu casa, estás sembrando eso y la semilla que vas a cosechar es una semilla es un fruto de ruina. Entonces, si tú no te cansas de decirle a tus hijos qué tonto eres, qué esperas que tu hijo sea cuando crezca, va a ser lo que tú sembraste en él. Entonces es bien importante que puedas entender que lo que tú estás sembrando hoy en la vida de las personas o en tu propia vida, tú mismo condicionas tu propia vida a través de lo que hablas acerca de ti. Si tú te la vives hablando de que eres inseguro, de que eres incapaz, perdóname la vida, pero es lo que vas a cosechar el día de mañana. Entonces, es importante que tú puedas entender que todas las palabras que tú siembras en la vida de alguien o en tu propia vida son un fruto que tarde o temprano va a florecer. Claro. Y es triste ver a muchas familias y ver a mucha gente y ver a muchos cristianos que hoy en día están cosechando, están cosechando todo lo que sembraron anteriormente. Es triste el repetir esas historias. Sí. Confirmo completamente lo que estás comentando, porque es más, mira, el escarnio a pueblos. Cuando se habla de escarnio es ese bullying que se hace Sí, sí. a través de ciertas confesiones. Sí. No que en Sonora los de Navojoa, Sí. no en Sinaloa los de Guasave, Sí. aquí no sé, los de San Quintín, no sé. No es cierto, no es cierto. Los de No Baneadero. sé. De Baneadero digo, ya está Abner, no sé. Pero ese escarnio trae realidades. Sí. Mira, se decía eso de Guasave. Y un día anduvimos buscando una dirección porque queríamos ver una tumba de alguien muy famoso. Sí. Y como andábamos por Guasave, vamos a ir a ver la tumba del Vale, ¿no? Sí. Y tú sabes, ¿no? Un gallito de oro y todo. Sí, Queríamos sí, ver eso, confirmarlo, ¿no? Como yo me muevo en los negocios Claro. del oro, pues quería ver el gallito de oro para confirmar que sí era. Que ¿no? sí era oro. Entonces empiezo a preguntar, neta, o sea, fue muy difícil llegar. Pero lo primero que vi por una de las plazas es que tenían una bandera volteada. Ok, La bandera de México, pero al revés. ok. Entonces no estoy haciendo una crítica de ellos, Ajá. pero es que a veces tanto dices Sí, que trae resultados claro. efectivos. Eso pasa con nuestros hijos. Tú le dices tonto, en vez de afirmarlo, Sí. en vez de darle palabras que coseches a futuro, Sí. lo que estás haciendo es condicionarlo Sí. a que sea eso y más, Sí. porque la palabra que sale de tu boca no va a volver vacía, va a ser multiplicada para aquello que le envías. Ya. Entonces no es cualquier cosa estar hablando divorcio, porque no solamente va a venir divorcio, va a venir ruina, va a venir otras cosas. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo no trabaja solo. Así es. El enemigo siempre es un pandillero, cholo, trae Trae todo el barrio. trae un chorro de gente alrededor, pues. Sí. Entonces, cuando habla la Biblia, 7 espíritus vienen Ya. peores, ¿no? Y hacen esto. Entonces, sí es considerable el entender esto, ¿no? Sí. Sí. Machín. Ahorita estaba leyendo cuando tú estabas, Sí. dije, se me vino a la mente un pasaje de la Biblia en Mateo 8:16 que dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos.
Wow. Con la palabra echaba fuera la enfermedad. Yeah. Jesús le hablaba a los espíritus de enfermedad y se sometían. Ahora nosotros es como, Dios, hazlo. Sí. Tomamos como punto de referencia a Judas, por ejemplo, que habla, el Señor te reprenda. No, Dios te ha dado poder a ti para que tú lo reprendas, porque tú eres hijo y un hijo es mayor que los ángeles. Entonces en aquel tiempo un ángel que no era, quizá el arcángel era un ángel de menor rango, no podía proferir juicio de maldición porque había niveles, porque en el ámbito espiritual hay esquemas. Pero ellos eran ángeles. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos fuimos diseñados a imagen del Señor. Entonces nosotros sí podemos reprender, porque hemos hecho una cultura, el Señor te reprenda. No, tú háblale a la enfermedad. O sea, hay cosas que tú no se las pides a Dios, porque Dios ya lo hizo a través de Jesucristo. Ya Él, por lo menos mi Biblia dice en Isaías 53, que ya nos sanó a través de que se enfermó Cristo Jesús. Sí. Primera de Pedro 2:28 dice que por su llaga ya fuimos sanados. Sí. Entonces hay cosas que tú no tienes por qué pedirlas porque ya son tuyas. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Reprender, hablar al espíritu de enfermedad, hablarle al espíritu de ruina, hablarle, no, te me vas de aquí. O sea, resistes al diablo y va a huir. Pero es un asunto que Dios te dio a ti la facultad de que lo puedas hacer. Pero estamos usándolo como el harakiri, nos estamos atacando a nosotros mismos, nos estamos hiriendo a nosotros mismos a través de lo que hablamos y sembramos, como decías atinadamente hace un momento. Paz, ¿qué le puede decir a toda esta gente que está sembrando no el futuro correcto? A todos estos cristianos que a través de sus palabras no están sembrando y no han sembrado su futuro correcto, porque estamos de acuerdo que con nuestras palabras sembramos nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puede decir a todo este cristiano que probablemente por mucho tiempo se ha equivocado y ha hablado lo que no debía hablar, que ha confesado lo que no debía confesar y que probablemente hoy su vida se mira no como Dios quisiera que se viera, y todo a través del fruto de sus palabras? ¿Qué le puede decir a estos cristianos? ¿Cómo les puede aconsejar hoy, o qué consejo les puede dar para que comiencen a caminar diferente? Yo creo que hay esperanza, porque la Biblia habla en Eclesiastés, el gran sabio Salomón hablaba y decía, hay tiempo de plantar, pero también hay tiempo de desarraigar lo sembrado. Sí. ¿Cómo desarraigamos lo sembrado? Sí. Yo creo que esto es algo que tenemos la posibilidad como hijos de Dios. Si ya nos hemos equivocado y hemos sembrado lo incorrecto a través de lo que estuvimos hablando y todo, pues es tiempo de desarraigar. O sea, si yo ya esta palabra sé que no es funcional, que no me sirve, porque solamente estoy hablando ruina, porque solamente estoy hablando crisis, porque solamente estoy hablando enfermedad, porque solamente estoy hablando divorcio, porque solamente estoy hablando, no sé, incertidumbre, desconfianza, temor, duda. Pues yo voy a desarraigar, voy a quitar eso y voy a sembrar la palabra correcta. Entonces, la Biblia dice que hay tiempo para todo. En ese sentido, no es el tiempo de Dios, es el tiempo que yo tomo. Porque a veces como que malinterpretamos eso. No, todo tiene su tiempo. Sí. Pero está condicionado lo que tú y yo hagamos. O sea, Dios quiere desarraigar, pero tú no. Entonces Dios te dio libre albedrío para que tú puedas decidir si lo haces o no. Entonces, si no sucedió, es porque no quiso. No es el tiempo. No es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios está condicionado a lo que tú y yo hacemos aquí y ahora. Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza, porque esos son sus planes, Jeremías 29:11. Él quiere. El asunto es que nosotros querramos. Y se me viene un tema a la cabeza, ¿no? Y es este tema porque podemos confesar cosas, y vamos a entrar a lo mejor un poquito más a un tema de fe, ¿no? Pero podemos confesar cosas, podemos creer cosas, pero lo mencionamos ahorita, ¿no? A medio camino vienen las tormentas y vienen las situaciones difíciles. ¿Cómo sostenemos la fe con nuestras palabras? ¿Cómo sostenemos la fe con nuestra confesión en estos momentos difíciles? Porque yo estoy seguro, Paz, que hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor también comenzaron bien y que a lo mejor también habían confesado bien,
pero las circunstancias de la vida también se los han querido atravesar y hoy en día a lo mejor, a pesar de confesar bien, están viviendo una situación difícil que probablemente los está haciendo dudar y los está haciendo sentirse probablemente tristes, deprimidos, con el problema encima. O sea, ¿qué consejos le damos a esta gente que necesita sostenerse en la palabra? Yo creo que es una excelente pregunta que estás haciendo. Yo pues no tengo todas las respuestas, pero desde mi percepción creo que podemos de alguna manera dar respuesta a esto, ¿no? El tema de la palabra es semilla como una siembra que tú vas a cosechar. Y hay que no perder de vista que una siembra para que dé una cosecha hay un intervalo. Hay un intervalo. Entonces, no puedes tú decir, ya sembré y que se dé. No, hay maleza, hay cosas. El agricultor dice, voy a ir a fertilizar, voy a ir a hacer esto todos los días, me voy a levantar y voy a abonar la tierra, voy a procurar, si no llueve, voy a procurar traerle agua, ya hay sistemas de irrigación diferentes. ¿Por qué? Porque no solamente es voy a esperar porque ya sembré. Es qué hago en la espera. O sea, yo tengo que sostener, por eso dice la Biblia, y ese pasaje me fascina a mí, en Hebreos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de lo que esperamos. O sea, mira, hay gente que por décadas está hablando lo incorrecto, está sembrando lo incorrecto. Y un día entendió que no estaba bien. Y entonces se alinea a la palabra y empieza a hablar. Y tiene un año hablando contra 30 años que ha sembrado lo incorrecto. Todavía está cosechando de sus 30 años. Y la semilla nueva que sembró todavía necesita un intervalo, un tiempo de espera. Entonces, por eso la Biblia nos recomienda que por fe y constancia se heredan las promesas. Eso es lo que dice la Biblia, por fe y constancia. Constancia no es solamente permanencia. Constancia es estoy haciendo algo, por eso soy constante. Entonces, el problema es que la mayoría, cuando enfrentamos la situación, es cuando nuestra fe es probada. Claro, hay muchas situaciones por las cuales nuestra fe tiene que ser probada. Va a ser probada como el oro y la Biblia habla mucho de la prueba de nuestra fe. Pero lo interesante es que ya conocemos el secreto. Necesitamos más palabra, necesitamos abonarlo con la palabra para que crezca nuestra fe, para que crezca. El peor error que yo puedo cometer es pensar que ya no hubo una cosecha y entonces en vano es. No, necesitamos saber esperar. Esperar haciendo constantemente lo que la fe nos lleva, porque hay obras correspondientes a la fe. Sí, porque el fruto no viene de un día para otro. De la noche a la mañana. Es bien raro que tú veas alguna planta o algo que dé fruto o que crezca de la noche a la mañana. No, hay plantas o semillas que ves el fruto hasta los 5 años. Exacto. Entonces, en nuestra vida no tiene que ser diferente. En nuestra vida nosotros, no sé, me viene a la cabeza mucho esta historia de Jesús y Pedro, cuando Pedro camina sobre el agua, que Jesús le dice, ven, y Pedro tiene fe. Perdón. Y tiene fe Pedro para dar este primer paso, y Pedro comienza a caminar sobre el agua, pero de repente Pedro duda y se hunde. Entonces Pedro tuvo fe para dar el primer paso sobre el agua, pero necesitó fe también para sostener el segundo paso en el agua. Entonces, ahí es donde creo que nosotros necesitamos entender que se necesita fe para empezar, pero también se necesita una fe para sostenerte en el proceso, en lo que tú ves el fruto de lo que estás hablando y lo que estás declarando con tu boca y con tu fe. Entonces, es bien importante esto para nosotros como cristianos, y yo creo que hay un chorro de gente que está escuchando esto, que realmente lo necesita escuchar, porque a lo mejor están en este proceso donde dicen, pues sí, ya, o sea, ya hablé todo lo bueno que tenía que hablar y todo, pero ¿qué onda? O sea, no veo nada. Y si soy bien vulnerable y si soy honesto, y usted lo sabe porque usted es mi pastor, usted sabe que a mí, yo estoy en una temporada de mi vida donde realmente me está pasando algo similar, y también por eso mi pregunta. Y a lo mejor sí tengo el conocimiento, pero siempre es bueno
es volverlo a escuchar, ¿no? Y siempre es bueno estarte recordando constantemente que necesitas esta fe para sostenerte en la espera y en el proceso. Y yo creo que esto le va a ayudar a mucha gente. Sí. Yo creo que mucha gente va porque siendo bien honesto, yo tengo de lleno o metido en pues no lo voy a manejar como un concepto, ¿verdad? Pero en esta realidad de la confesión de nuestra palabra y de la palabra de fe, pues, no tanto tiempo, 3 años, si acaso 2 años y medio, 3 años. Entonces, desde que comenzamos a caminar en eso, mi esposa y yo, nuestro lenguaje, todo ha cambiado realmente. Y hemos recibido promesas, usted lo sabe, ¿no? Sí, sí. Pero entra en estos procesos y en este tiempo entra esta parte de necesito sostener mi fe en la promesa que se me dio. Entonces, por eso hago esta pregunta, porque sé, como es funcional para nosotros, sé que va a ser funcional para mucha gente y mucha gente necesitaba verdaderamente, creo yo, escuchar esto. Sí, sí. De hecho, ahorita se me viene a mi mente porque una de las cosas que a mí pues me encantan, sin ser una confesión negativa, desencantado me va a decir alguien, es la fe. Sí. La fe, porque la Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Pero la fe es algo que tenemos que evidenciar o manifestar a través de siembras, a través de todo esto. Y yo no sé si recuerdas, creo que sí, en Santiago 3, que habla de la lengua. Sí, que el habla poder de la lengua. del poder de lo que hablas. Tan pequeño, ¿no? Un miembro pequeño, dice, pero es como el timón de un barco. Peligroso. Es peligroso si tú no lo usas correctamente. Claro. Porque puede encender chismes, mitote, lo usas para otras cosas. Casi y ni entonces le gusta al cristiano el chisme, enciende ¿no? un fuego que va a ser una grosería, ¿no? Sí. Pero también puede ser un timón que conduce Ya. tu vida, tu barco, tu vida hacia las promesas. Y cómo la Biblia enseña, el hermano de Jesús Santiago habla acerca de esto tan importante, porque seguramente lo vivió con Jesús, Claro. con su hermano. Entonces, esto, cuídenlo, porque es un miembro pequeño. O sea, como diciendo, lo podemos trivializar, Claro. lo podemos denostar, lo podemos... Eso no importa, claro que importa, Sí. porque va a darle un destino y un propósito a tu vida. Sí. Si tienes el cuidado debido de que agarres bien el timón, agarra bien tu lengua y úsala para lo correcto. Oye, hay mucho cristiano que necesita conectar el cerebro con la lengua y con el corazón, porque está bien cañón. Yo creo que uno de los más grandes problemas del cristiano hoy en día es eso, es la desconexión que hay entre su lengua y la realidad en su mente y en su corazón. Sí, sí, no pensamos. No pensamos. No pensamos y pensamos. respondemos. Por eso Dios nos dio nomás una boca y 2 orejas para... Me gusta mucho este proverbio que dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se calla la boca. Sí. Entonces, Cállate la boca para no decir peor, ¿no? refrenar la lengua. Bueno, ese sí es otro tema, ¿no? Pero luego lo hablamos, ¿no? Pero sí, tiene todo Pero que tiene ver todo con, que ver, o sea, con hacia dónde va tu vida. con refrenar tu lengua. O sea, hay un poder bien grande en las palabras, hay un poder bien grande en nuestra lengua. O sea, tenemos el poder de destruir a alguien o de levantarlo a alguien a su máxima potencia. O sea, ¿qué tan importante es hablar que podemos destruir el llamado de alguien o podemos magnificar el llamado de alguien, que podemos, sí, o sea, en general, o sea, no sé, se me hace muy loco, o sea, Sí, no. me hace muy loco, muy loco. Ahorita me venía a mi mente esa importancia, ¿no? de saber usar, de saber usar, que es lo que estás comentando. Pero también me viene a mi mente hablando un poquito de los procesos que enfrentamos. Sí. Que se me quedó esto ahorita para hablarlo y Dale, tengo que aprovechar, ¿no? Quién sabe hasta cuándo grabamos otro. Ya sé. Fíjate, Jesús recibió una promesa. Fue bautizado en el río Jordán por Juan, el Bautista, y dice que se oye una voz de los cielos. Sí. Digamos, promesa. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yes. Entonces, todos en un momento dado de nuestra vida,
hemos recibido promesas y Yes. hemos recibido la afirmación de quiénes somos, de nuestra identidad, de todo esto. Sí. El detalle es que luego viene la prueba. Ujú. Entonces, porque a Jesús fue llevado Yeah. al desierto y ahí fue probado. Ujú. Entonces, la prueba viene precisamente con lo que era su promesa. Sí. O sea, el enemigo sabe dónde nos va a pegar. Ujú. ¿Qué fue? Si eres hijo de Dios. Sí. O sea, Identidad. le acababan de decir, el Ya. cielo se abrió. Sí, es cierto. Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y dónde lo probó? En la promesa. Claro. En la palabra, pues. Claro. Entonces, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás aquí muriéndote de hambre? No, si eres hijo de Dios, en otras palabras, pues, Sí. ahí lo probó. Ya. Entonces nosotros seguramente, donde tenemos la promesa, donde tenemos la palabra, donde tenemos la afirmación Uy, qué del bueno está cielo, eso. es donde el enemigo va a venir y te va a querer pegar. Es cierto. Y te va, mira, es bien distinguible Ujú. la operatividad del enemigo. Ya. Porque cuando la palabra es sembrada, Sí. dice la Biblia que viene el malo y Ujú. arrebata lo que fue sembrado. Sucedió con Jesús, Ya. va a suceder contigo, va a suceder con aquellos Claro. que estamos siendo probados de alguna forma. Sí. Y esas pruebas seguramente no vienen de Dios. Dios Sí. prueba la mente y el corazón, pero no te prueba con aquello que no es su esencia. Claro, claro, claro. Entonces, el enemigo viene a probarte en donde se te dio una palabra, en donde estás convencido porque recibiste algo de parte de Dios. Sí. Ahí recibiste la palabra, recibiste la siembra y ahí es donde el enemigo te va a querer arrebatar eso. Sí. Y no dice que viene una chichincle, dice, viene el poneros. El original dice, viene el poneros, viene el Sí. diablo. Sí. El diablo, como dicen aquellos. El diablo. Viene, El diablo. viene a arrebatarte eso. Sí. Entonces, seguramente hay algo que se va a manifestar y se va a cumplir en tu vida cuando tú puedas pasar la prueba. Sí, es cierto. Oiga, Paz, y no sé ni cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos a hablar? Ya. Ay, Ah, Dios. igual, vamos por la hora, igual que el pasado. El pasado fue una Vamos a hora, está cortarle. bien. Entonces vamos a cerrar, vamos a ir Simón, cerrando el dale. tema. Ah, vamos ¿cómo se dice? Omolgomar, ¿cómo se dice? ¿Amalgamar? No sé, como cuando, sí, amalgamar, ¿no? Sí, ya unir todo. Vamos a unir todo. Porque mucha gente también, estoy seguro que está escuchando esto y está sacando absolutamente todo de contexto. Entonces, yo estoy segurísimo que esperemos no salga alguien ahí, algún bautista reformado, ¿va? Que nos haga clips o algo así, pero siempre hay, va, y yo sé que hay gente. Con todo el respeto para ellos. Sí, no, los amamos y tengo muchos amigos bautistas y yo creo que usted también. Sí, y, también, no, y de otras. y también tiene de una, otros tiene credos. una teología increíble. Muy bueno, sí. Y son buenísimos y todo esto. Y Dios los usa bien fuerte, ¿no? Pero quiero amalgamar todo esto y cerrando y con esto, con esta parte de que nosotros tenemos la posibilidad de hablar y puedo usar la palabra, de declarar, ¿va? Porque a muchos Claro. le tienen miedo a esa palabra, ¿va? Sí, les causa escozor. De declarar, tenemos el poder de declarar lo que Dios dijo, porque hay muchos que van a utilizar esto fuera de contexto y van a decir, voy a declarar lo que yo quiero, pero no todo lo que tú quieres es la voluntad de Dios. Claro. Si no está de acuerdo a la Exacto. palabra de Dios, a lo que está escrito. Justo, no todo lo que tú quieres es la voluntad de Dios. Entonces es importante amalgamar este tema con esto. Declaremos y hablemos la verdad y lo que Dios quiere y la voluntad de Dios y lo que Dios ya dijo sobre nuestra vida. No utilicemos este concepto o esta idea solamente para sobarnos el lomo y hablar y declarar lo que nosotros queremos, porque la realidad es que no todo lo que queremos es la voluntad de Dios. Claro. Es muy lógico. O sea, yo creo que Dios no quiere que no sé, ¿te gustó alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa? Allá, ¿no? Dice, no, pues voy a declarar lo que lo quiero para mí. Mijo o mija, esa no es la voluntad de Dios, mamacita, ¿me explico? Sí. Entonces la voluntad de Dios es que seas fiel a tu matrimonio y que a eso me refiero. Entonces, ¿qué tiene para decirnos esto? Sí. Mira, hay, la gente, hay, como, regaña a la gente. Hay como una delgada línea roja aquí, ¿no? Sí. Porque nos podemos ir de extremo a extremo, que
que somos así, los seres humanos, yuxtaposición se llama, nos ponemos en parámetros en contra. Sí. Entonces hay que saber ser mediáticos en esto, como tú decías, amalgamar bien esto, porque hablemos claro, hay gente que no entiende la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que es agradable, es buena y es perfecta. Yes, sir. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yep. Seguramente algo que no es bueno, que no es agradable, que no es, seguramente no va a ser la voluntad de Dios porque hay un parámetro. Es correcto. Entonces, más fuerte, aquí viene algo interesante. ¿Será la voluntad de Dios que tú vivas sano? Yes, sir. Entonces no puedes decir, voy a ir al médico porque te estás oponiendo a la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es que estés enfermo. Entonces hay gente que dice, no, pues a lo mejor es la voluntad de Dios que esté enfermo, pero vas al médico, entonces eres un rebelde. Te tomas una pastilla, eres un rebelde. Entonces a veces caemos en tantas contrariedades porque no hemos aprendido a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿será la voluntad de Dios que yo esté sano? Claro, se enfermó Jesucristo para que yo viviera sano. O sea, Él fue el sustituto por mi salud. Entonces, el Señor, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Con la palabra de Dios. Claro. Entonces tú vas conociendo la voluntad de Dios en los parámetros bíblicos. ¿Será la voluntad de Dios que tú vivas próspero? Oh, pues claro que por supuesto que desde luego que sí, dijo la apóstola aquella. Tu tío. Tu tía. Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor fue experimentado y quebrantado en una kenosis, en un vaciamiento de toda su gloria. Se empobreció para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para entender su voluntad, para comprobar. La Biblia dice, y es un desafío, no se conformen a este siglo. El mundo dice, es normal, amigo, es normal que te enfermes, es normal que estés ruino, pues mira la crisis, mira la situación política, todas estas cosas, es normal. O sea, normalizamos algo, pero es humano, no es el propósito de Dios. Entonces, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra tatema, de entendimiento, para que entonces podamos. Entonces, nuestro entendimiento común de conceptos y de ideas se tiene que transformar, ir más allá de las formas, ese es el sentido de esa palabra, ir más allá de las formas, y entonces podremos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No lo vamos a comprobar de otra forma si no renovamos nuestra tatema y empezamos solamente a especular teológicamente, teología del balcón que de nada sirve porque no tiene practicidad, porque no aterriza y, como decíamos en el episodio pasado, no pone pan en tu mesa. Claro. Pues eso es lo que puedo decir. ¿Qué te digo yo? Pues nada. Pero yo creo que estuvo bien. Creo que fue un buen tema. Nos divertimos. Y obviamente se puede profundizar mucho más, ¿no? Y podemos ir más lejos, pero no te queremos tener aquí 2 horas. Aparte que las memorias no dan, ¿verdad? Todavía no compramos la capturadora. Pero creo que es importante que la gente que está escuchando este podcast pueda ver esta parte también del juego, ¿no? Y pueda ver esta parte también de que por mucho tiempo la realidad es que se ha malinterpretado y la iglesia en general ha estado muy en contra acerca de todo esto porque lo polarizan de una forma no adecuada. Entonces, pero creo yo que es muy bíblico, creo yo que es muy correcto, es muy adecuado para la vida del cristiano, es muy necesario para la vida del cristiano. Y hablarlo con balance y hablarlo con honestidad y con la palabra, que es lo más importante, creo que es necesario que la gente lo escuche. Porque mucha gente le puso cruces a estos temas y le puso cruces a estas cosas por el abuso también, y vamos a ser honestos, el abuso también de mucha gente con estos temas, con estas cosas. Porque seamos honestos, hay mucha gente y que ha abusado de estas cosas en muchos sentidos. Que se ha materializado más, se ha vuelto más que espiritual. Claro. Porque yo creo que sí, Dios nos da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas.
pero siempre la prioridad es el reino. Sí, 100%. Y ahí hay un sesgo espiritual muy fuerte. 100%. Entonces creo que hablarlo así, con balance, con entendimiento y que la gente lo pueda ver de esa perspectiva y lo pueda entender así, creo que también es bueno y creo que es necesario. Entonces yo creo que este episodio ayudó a mucha gente, me ayudó a mí, creo que a usted también, Sí, creo que a Labner también, a todos nos ayudó. Y nada, pues yo me divertí, la pasé bien. Hoy venía como en plan así más chill, Más como relax, más relax. Es más que relax. dormí bien. Yo no. Yo sí dormí. La vez pasada había dormido. ¿Cuánto? Habíamos dormido lo mismo, ¿no? Sí, Como 3 como horas. 1 hora, 2 horas. Ajá, algo así. Y hoy dormí bien, dormí bien. Me dormí como a las 11 y me levanté a las 7. ¿Está bien? Dormí corridito. Usted ni duerme. Yo generalmente soy nocturno. Ya sé. Pues yo quisiera cerrar. Adelante, Quisiera cerrar mi parte diciendo esto. Es muy importante conocer estas realidades, estos factos de fe, como decíamos, verdades de fe. Como yo soy de otra generación, como diría la chaviza, ¿no? La chaviza. Los chavos. Es muy importante conocer estos temas Sí. porque la Biblia dice en Gálatas 4.1, me oí como la Biblia Sí. dice, ¿no? En Gálatas 4.1 dice, en tanto el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, Claro. aunque es dueño y señor de todo. Yes. Entonces hay tantas cosas a las cuales tenemos acceso, Sí. pero vivimos como esclavos de circunstancias, de situaciones, porque desconocemos temas que nos pueden Ya. llevar a una trascendencia Salvar la vida. mayor que la que estamos viviendo, Sí. que la realidad que estamos viviendo. Yes. Entonces yo creo que esto es muy importante, conocer la herencia, conocer todo lo que la palabra en sí envuelve de forma práctica, porque eso es lo que nos va a llevar. Voy a usar una palabra que de repente se ha mal utilizado, pero nos va a ayudar a detonar la fe. A catalizar la fe, de tal manera que podamos ver resultados de nuestra fe. Sí. El entender estas realidades y hablarlas continuamente, porque en la medida que nosotros soltamos eso, las palabras son vehículos, pero también son servidores. Nos sirven para bien o para mal. Yeah. Entonces, si nosotros conocemos la realidad de Dios, soltemos esa palabra. Por eso, en 2 Corintios 4:13 dice que creemos y hablamos conforme a lo que está escrito. Sí. Porque tenemos el mismo espíritu de fe. Sí. El espíritu de fe habla. Yeah. Entonces, ¿qué? Lo que está escrito. No nos vamos a ir por la tangente, nos vamos a ir. Esto de la confesión positiva fue una moda allá en el mundo que trató de clonar lo que era la fe bíblica. Claro. Porque la fe bíblica siempre ha hablado. De hecho, las palabras de Jesús son pura vida, son espíritu y son vida. Siempre Él combate y vence a todos con el espíritu de su boca. Entonces, es muy importante que nosotros usemos eso para poder tener un mayor y mejor posicionamiento en la fe y también en una realidad mucho más trascendente que vivir polarizados y atados a vidas irrelevantes porque no entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces yo, de esa manera. Pues yo termino diciéndote, habla diferente. Comienza a hablar diferente. Deja de hablar ruina y comienza a hablar lo mejor para tu vida. Deja de hablar lo peor para tu matrimonio y comienza a hablar lo mejor para tu matrimonio. Deja de hablar lo peor para tus hijos y comienza a hablar lo mejor para tus hijos, porque las palabras son semillas y lo que siembras en tu vida con tus palabras y lo que siembras en la vida de otros que están cerca de ti, con tus palabras van a dar un fruto en algún momento u otro. Y créeme, no quieres un futuro ruino, no quieres un futuro triste, no quieres un futuro desilusionado, no quieres un futuro roto, quieres un futuro con base y con fondo en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para tu vida. Así que yo quiero terminar con esto. Y pues nada, estuvo bien, me gustó. Súper. La verdad, temas que me apasionan y que creo yo que la gente tiene que conocer porque realmente eso nos va a posicionar. Yes, sir. Lo abordamos desde nuestra perspectiva, sí, pero basada en la palabra de Dios. Entonces, pues gracias por escucharnos. Recuerda, no es positivismo, es palabra de Dios. Claro. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Adiós. Vámonos.